Jóvenes de la CEPREMUNE, tengan todos muy buenas tardes. Permíteme presentarme. Soy el profesor Leiner Cárdenas, en el cual van a llevar conmigo el curso de Ciencias Sociales, por el cual vamos a dividirlo en 4 secciones. En primer lugar, vamos a tocar en Historia Universal lo que es Mesopotamia y Egipto. Posteriormente, en Historia del Perú, vamos a encargarnos de estudiar todo lo que es el proceso formativo hasta el primer desarrollo regional. Y en geografía vamos a enfocarnos acerca de cuáles son los factores que transforman nuestro relieve, ¿no? Muy bien, vamos entonces a iniciar. Creo que ahí por ahí me parece que alguien quiere intervenir. Ha levantado la manito. A ver, lo escucho. Muy buenas tardes. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, jóvenes, vamos hoy día a enfocarnos en primer lugar sobre estas dos importantes culturas. Tanto Mesopotamia como Egipto, jóvenes, también se le conoce como el esclavismo en el Antiguo Oriente. Fue el primer sistema en el cual, basada en el sistema económico y social, donde se basa principalmente en la posesión de los medios de producción de un pequeño grupo que va a poseerlo todo. Hablamos de herramientas, hablamos de recursos, hablamos de esclavos. En la semana pasada habíamos hablado acerca de cómo es que de la comunidad primitiva pasamos al esclavismo, que es otro sistema totalmente distinto, por el cual pues resulta pues que un pequeño grupo se apodera pues de los recursos, se apodera pues de los medios de producción en su propio beneficio y por el cual pues la mayoría va a quedarse sometida por este pequeño grupo. Muchos se dirán, profesor, ¿y cómo es que un pequeño grupo se apodera de la gran mayoría? Pues este pequeño grupo se va a tener como instrumentos de dominación las leyes, la religión y las milicias. Estos tres instrumentos van a permitir que la élite se apodere, se apropie obviamente tanto de los recursos naturales como también de los recursos humanos, ¿no? Me refiero a las personas que van a ser esclavizadas. Los más importantes Profesor, civilizaciones, disculpe, sí, sí, dígame, dígame. ¿ha cambiado de diapositiva? Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Estoy dando una pequeña introducción. Todavía no. Muy bien, gracias por la tingencia. Entonces, lo que justamente había logrado mencionarles es que van a haber importantes culturas, India, China, pero en esta oportunidad vamos a hoy día a estudiar Mesopotamia y Egipto. Y justamente vamos a empezar con la primera diapositiva, ¿no? Vamos a hablar sobre este importante lugar que ustedes pueden apreciar. Voy aquí a colocar un momentito. A ver, un ratito. Voy a buscar acá mi puntero láser, disculpen. Ya está. Muy bien. Esta zona, jóvenes, se conoce como Mesopotamia, en el cual es un término atribuido por los griegos que significa tierra entre ríos. Profesor, ¿qué significa tierra entre ríos? Bueno, significa pues en este caso que este suelo, este territorio es muy, pero muy eh, rico gracias a que en sus tierras recorren dos importantes ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿de acuerdo? Pero también es importante apreciar de que en este vasto territorio existen dos áreas muy significativas que es importante analizarlos. En primer lugar, tenemos aquí a lo que llamamos la Baja Mesopotamia, ¿de acuerdo? En el cual es un suelo muy fértil. La pregunta es, ¿de qué nos sirve que los suelos sean fértiles? ¿Para qué lo podrías aprovechar? A ver, coméntamelo. Para la agricultura. Para la agricultura, muy bien, correcto. Para los cultivos, perfecto, muy bien. En esta zona, en la parte sur, van a desarrollarse importantes civilizaciones, como por ejemplo Urk,
Nippur, Lagash, etc. De todas estas civilizaciones, en la parte sur de Mesopotamia hay una que va a destacar, a la cual se le va a llamar, van a fundar una ciudad muy bella llamada Babilonia. ¿De dónde provienen estos personajes? Bueno, ellos se hacen llamar los caldeos. Es decir, esta zona también se le va a conocer como Caldea. ¿De acuerdo? De Caldea. Profesor, y en la alta Mesopotamia, ¿qué tipo de territorio vamos a encontrar? Un territorio montañoso donde la población mayormente se va a dedicar al pastoreo y en su mayoría eran también nómadas. Se van a dedicar también a otras actividades, principalmente en el arte de la guerra, más adelante, claro está. Y de todos estos pueblos, el que más va a destacar, porque de hecho va a ser un gran protagonista, y lo vamos hoy día a estudiar, son los asirios. Por eso que en la parte norte de Mesopotamia también se le conoce como Asiria. Por eso es que seguramente en algunos libros, en unos textos, has visto que en vez de llamarse Mesopotamia, lo llamaban Caldeo Asiria, ¿no? En honor pues a estos pueblos que van a destacar en este vasto territorio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya conocemos cuáles son los ríos más importantes por el cual recorren Mesopotamia, hablamos del Tigris y el Éufrates, y también sabemos pues que existen dos áreas muy diferenciadas, ¿no? La Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. Vamos ahora a conocer un poco sobre su proceso histórico, jóvenes, que es obviamente muy importante mencionar. Ahora, un datito, así un dato bien pequeño. Actualmente, gran parte del territorio de Mesopotamia, ¿a qué país pertenece? Al actual Irak, ¿de acuerdo? Irak, ¿sí? Por ahí si si te van a preguntar. El primer periodo que vamos a encontrar, jóvenes, es el periodo sumerio-acadio. En algunos textos dicen sumerio y luego acadio, ¿no? Pero acá lo vamos a unir rápidamente, básicamente por algunos aspectos de similitudes. ¿Por qué? Si bien es cierto, los acadios someten a los sumerios, prácticamente los acadios van a nutrirse bastante de los grandes conocimientos de la cultura sumeria. Empecemos con los sumerios. Este es muy importante. Van a ser ciudades-estado autónomas, jóvenes. La ciudad de Uruk, Lagash, Kish, Nippur son ciudades-estado independientes, autónomos, cada uno con su propio jefe de estado. Se van a basar principalmente en el comercio, van a tener una agricultura muy desarrollada, tanto que incluso van a utilizar técnicas hidráulicas, jóvenes, para poder desarrollar sus cultivos. Son ciudades altamente sofisticadas, pero siempre van a competir entre ellas, incluso llegando a guerras entre estas ciudades-estado, pero los une principalmente el comercio. Justamente debido al gran desarrollo comercial, de hecho, pues van a tener que crear un mecanismo que les permita registrar los productos que se vendían y se compraban. Nace la escritura. Y la escritura va a tener un hecho particular, jóvenes, como ustedes pueden apreciar en esta imagen. Es la famosa escritura cuneiforme. Pero los sumerios no solamente eran los inventores de la escritura, sino que además también inventaron el arado, la rueda. Y si esto no es suficiente, también llegaron a desarrollar un sistema de numeración sexagesimal. Es decir, las matemáticas ya se estaban empleando en ese tiempo. Les hago una pregunta. ¿Cómo es que surgen las matemáticas en la humanidad? ¿Cuál es el origen de las matemáticas? ¿No fue En Aristóteles palabras, el que inició las matemáticas? Bueno, los griegos se le debe gracias a que ellos aplican
la teoría, pero hay que recordar que las matemáticas nacen mucho antes que los griegos. Nacen justamente con estas culturas. Les había Para la mencionado, referencia de les comercio había y mencionado el que una de capitalismo. las cosas que tenía la élite para controlar a la población eran las milicias, las leyes y la religión, ¿correcto? Muy bien. Entonces era necesario edificar templos, palacios, símbolos de la dominación. La pregunta es, ¿cómo podemos construir estos palacios, estos templos, si no aplicamos las matemáticas? Entonces, con ese afán justamente de construir de colocar estos símbolos de dominación, que son los templos, edificios, era necesario pues construirlas aplicando las matemáticas. Nace pues la aritmética, la geometría, que son, digamos, ciencias que nos van a permitir diseñar, medir y construir. E incluso se utilizaban sistemas de medición, como los palmos, los codos, los pies o pulgadas posteriormente. Entonces, ese fue el origen de las matemáticas. Y los primeros en aplicarlas en el campo son justamente los sumerios. Lamentablemente para nuestros amigos los sumerios, los acadios invaden a estos pueblos y los someten e integra a toda la Baja Mesopotamia en el primer imperio más antiguo de la historia. Es el imperio esclavista más antiguo de la historia, los acadios. ¿Quién va a ser su líder? Aquí está, Sargón I. Sargón I va a conquistarlo. Más o menos allá por el año 2300 aproximadamente los acadios van a ser sometidos. Su líder, Sargón I. Él inicia pues una gran campaña militar por el cual someten a estos pueblos, a estos estados autónomos, a estas ciudades-estado, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Entonces repito, analízalo bien, no te olvides, los acadios logran formar el primer imperio esclavista de la historia. Profesor, ¿y dónde coloca su capital? Su capital se va a llamar Akkad, ¿de acuerdo? Akkad. Lamentablemente el imperio acadio llega a su fin debido pues a las constantes rebeliones de los sumerios y también por la invasión de otros pueblos invasores, como por ejemplo los gutis, un pueblo nómada montañés que obviamente logra incursionar y bueno, por esas contradicciones propias de este imperio se, se destruye. La caída de los acadios dio paso pues a un nuevo renacimiento de los sumerios, pero no por mucho tiempo, jóvenes, porque otro pueblo de la Baja Mesopotamia, los caldeos, o en este caso los amorreos, invaden otra vez no solamente la Baja Mesopotamia, sino también la Alta Mesopotamia. Y estos amorreos van a fundar el primer imperio babilónico. Entonces, el gran Hammurabi va a unificar tanto la Alta como la Baja Mesopotamia. Pero el principal aporte de Hammurabi, jóvenes, y eso no debes olvidarte porque seguramente nos van a preguntar en cualquier examen de admisión, es que él va a diseñar un código. Profesor, ¿y a qué lo llama el código? Son un conjunto de normas. Te hago una pregunta. ¿Las normas para qué nos van a servir? ¿Para qué tienen, qué función cumplen las normas en una sociedad? ¿Mm? A ver quién me Para dice. mantener la armonía. La armonía, muy bien, puede ser la armonía, el control, mantener obviamente un estatus, ¿no? Una especie de control, dominio, para respetar, ¿no? A la sociedad, muy bien, claro. En realidad las normas son instrumentos de dominación o sometimiento del pueblo. En este caso, el Código Hammurabi, también conocido como la Ley del Talión, son un conjunto de leyes y básicamente estas leyes en qué se están basando, profesor. Se están basando principalmente en lo que es
la propiedad privada, el comercio y la familia. Ahora, esto es muy importante, jóvenes. El Código de Hammurabi, en realidad, pues, ha servido como un instrumento para justificar la esclavitud y proteger a las clases dominantes. Eso está clarísimo. Y es muy importante conocer acerca del Código de Hammurabi. Y ojo, cometer pues el mismo delito no significaba que el castigo sea igual. Eso va a depender pues de quién es el que recibe, si es un hombre libre o es un esclavo. El hombre libre pagaba una compensación económica, el esclavo lo pagaba con su vida. Ahí claramente pues vemos que estas leyes no era pues equitativa. A la muerte de nuestro amigo Hammurabi, el imperio empezó a decaer, jóvenes, y se produjo pues la llegada de otros pueblos invasores como los hititas y los casitas. De todos, este último son los que van a quedarse más tiempo en Mesopotamia y prácticamente logra destruir al imperio babilónico. Ellos trajeron consigo dos cosas que los babilónicos no van a poder controlar: el hierro y los carros de combate, como ustedes pueden apreciar en la imagen. Es muy, muy importante ver cómo los casitas tenían una gran ventaja en el manejo del uso del carro de combate y el uso del carro y los caballos de guerra, y con las armas obviamente de hierro. Esto es muy importante siempre mencionarlo, ¿ya? Prácticamente pues Mesopotamia quedó dividida pues en una serie de pueblos que estaban bajo el control de los casitas y los hititas, aunque estos últimos, perdón, los casitas son los que más tiempo se van a quedar, ¿no? Y van a lograr tener mucha influencia en toda la Mesopotamia. Su influencia de los casitas en el arte de la guerra va a ser tanto que un pueblo que siempre ha sido tributario y sometido primero por los babilonios y luego por los casitas, van a asimilar justamente esas estrategias militares y se va a convertir pues en la maquinaria de guerra más importante del mundo antiguo. Nos referimos al Imperio Asirio, que más o menos ellos ascienden allá por el año 1400, donde los asirios van a empezar pues a expandir y van a establecer su capital. En un inicio se va a llamar Asur. Profe, ¿quiénes son los Anunnakis? Me dicen por ahí. Bueno, los Anunnakis son en realidad una especie de guardianes custodios, ¿de acuerdo? Justamente de estos tiempos, ¿no? De las culturas de Mesopotamia. Esos son los famosos Anunnakis. Muy bien. Uno de los más importantes emperadores asirios es nuestro amigo Sargón II. No tiene nada que ver con el primero, ¿no? Solamente que él se coloca así con esta denominación por ser pues un emperador y emula bastante pues a Sargón I porque fue, recuerden, el primer gran conquistador, gran emperador del imperio, del primer imperio de la historia, ¿no? Tenemos también, bueno, Sargón II va a ser pues el que va a unificar Mesopotamia bajo el dominio asirio, toda Mesopotamia. Sennacherib también va a trasladar la capital, ya no va a ser Asur, ahora va a ser Nínive. Y ojo, un dato importante, acá te lo voy a colocar y acá lo puedes ver en tu pantalla. Asurbanipal, o Sarnápalo, como lo llaman los griegos, es el quien va a consolidar quien va a lograr la mayor expansión territorial, jóvenes. No solamente va a someter toda Mesopotamia, sino su poder se va a expandir a Siria, Fenicia, Palestina, e incluso va a llegar a invadir a otra civilización poderosa en ese tiempo, que es Egipto. Esto es muy importante. Y mandó construir la gran biblioteca de Nínive, nuestro amigo Asurbanipal. Los asirios pues crearon un poderoso ejército e impusieron obviamente crueles métodos de terror contra sus enemigos del imperio. Lamentablemente también los asirios empiezan a entrar en decadencia. Hay que recordar pues que Nabopolassar, rey de los caldeos y los babilonios sometidos a los asirios, busca apoyo de los medos, un pueblo cercano a la meseta de Irán, que luego van a dar paso a los persas. Aquí pues su rey Ciaxares, rey de los medos, apoya a los caldeos, a los babilonios, y juntos unen sus fuerzas y destruyen
al imperio asirio, tomando la capital Nínive allá por el año 612, 620 antes de nuestra era. Para dar paso pues a otra etapa, esta vez el surgimiento del neo imperio babilónico. El dominio aquí territorial de los caldeos va a consolidar a un gran emperador, Nabucodonosor II, que seguramente lo has escuchado bastante hablar de él en la Biblia, ¿no? Claro, porque Nabucodonosor II, aparte de mandar a construir los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, él va a, en este caso, a realizar grandes campañas contra Egipto y también arrasa con Jerusalén, por el cual pues los hebreos van a ser prácticamente, mm, van a estar en cautiverio en la ciudad de Babilonia por muchos años. Por eso es que en la Biblia se habla bastante, ¿no?, de los babilonios y en especial de Nabucodonosor, que es el protagonista pues por el cual la población hebrea va a estar pues en cautiverio en la gran ciudad de Babilonia. Entonces, importante. Este emperador, como mencioné hace poco, que mandó construir las pirámides, perdón, los jardines colgantes de Babilonia, durante su reinado, durante su gobierno, va a ser muy próspero. Lamentablemente, los sucesores de Nabucodonosor va a empezar pues también a tener contradicciones internas, va a sufrir pues la agresión del imperio persa que ya se había desarrollado bajo el mando de Ciro el Grande. Y a partir pues de entonces, Mesopotamia va a ser convertida en una provincia, en una satrapía, así se le conoce a las provincias del imperio persa. Ciro II, el emperador persa, conquista al imperio neobabilónico, allá por el año 539 aproximadamente antes de nuestra era. Y así pues se pone fin al gran imperio o a las grandes civilizaciones que se desarrollaron en la región de Mesopotamia, jóvenes. Rápidamente pues vamos a ver cuáles son los más importantes en cuanto a su organización política, social y económica. Bueno, es importante destacar que en cuanto a su organización política, cuando eran estados independientes, estaba bajo el gobierno del Ensi o el Patesí, que era un rey local, un jefe sacerdote. Pero en tiempos de guerra, porque les recuerdo que estas ciudades-estado también peleaban entre sí, este se va a convertir en un rey militar llamado Lugal. Lugal. Profesor, en cuanto a economía, ¿cuál fue a ser su principal actividad? Sin duda, pues la agricultura. Una agricultura altamente desarrollada, utilizaban técnicas hidráulicas y cultivaban principalmente cebada y trigo. Con respecto a la ganadería, también pues se dedicaban a la crianza de cabras y corderos. Y en cuanto al comercio, obviamente lo realizaban por toda la zona principalmente en la zona oriental de Mesopotamia y el norte de África. Es importante aclarar esto porque en algunos textos veo o he leído que cuando hablan del comercio, en tiempos de Mesopotamia, habla del comercio entre Oriente y Occidente, ¿no? Eso no es verdad. En Occidente, en Europa prácticamente era un lugar todavía muy, pero muy atrasado en comparación a estas civilizaciones de Oriente. La mayoría del continente europeo, la mayoría de la población vivía pues en condiciones de la edad de piedra todavía. Entonces con respecto al comercio, eran pues las zonas orientales de Mesopotamia. Es muy posible que haya existido una estrecha relación comercial con la India, posiblemente, y con el norte de África, ¿no? En especial con Egipto. Profesor, una pregunta. Dígame, muy buenas tardes. Sí, lo escucho. Profe,
Los temas que estamos haciendo, ¿dónde lo está mandando? Al Classroom, ay, las separatas que estamos haciendo, ¿a dónde lo está mandando? Lo estoy viendo al Classroom, pero como ya no admite a más alumnos, entonces más tarde voy a solicitar sus correos por un formulario que voy a enviar ahora, después del descanso, del primer descanso, para que obviamente puedan llenar sus correos y por correos obviamente enviarse los materiales y el link de la clase también de la grabación, ¿no? Por YouTube, ¿no? Que lo voy a colgar, ¿no? Ya, profe, ¿también podría enviarla el tema que hicimos la clase pasada, por favor? Sí, lo voy a enviar Ya, gracias. a todos los que están ahí, que la segunda clase, ¿no? La segunda clase. Sí, por supuesto. Sí. No se preocupe. No se preocupe. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien. Con respecto a la organización social, claramente diferenciada, hay una nobleza respaldada por la aristocracia militar que van a defender su posición social. Y tenemos pues al pueblo, la clase dominada, artesanos, campesinos, pastores y otras actividades menores. Y por último tenemos a los esclavos, ¿no? Es interesante mencionar que la esclavitud como tal, si bien es cierto, nace en Oriente, era una esclavitud que estaba en desarrollo. ¿Por qué? Porque los esclavos pertenecían al Estado. Cuando vamos a hablar sobre Roma y Grecia en particular, vamos a darnos cuenta que el esclavismo ya no solamente pertenecía al Estado, sino también a personas particulares, ¿no? Porque vamos a ver un desarrollo de la esclavitud en su máximo apogeo. Muy bien. Aportes y culturales. Vamos a ver aportes culturales. Bueno, sin duda es muy notorio el desarrollo de la escritura cuneiforme, ¿de acuerdo? Es fundamental entender, digamos, este aporte que van a realizar los de Mesopotamia. Aquí lograron conocer en astronomía, lograron desarrollar lo que es el calendario lunar. Aquí justamente están pues los guardianes custodios, los Anunnaki, como justamente hace poco me acaban de mencionar. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de ellos en estudiar a los astros? ¿Cuál era ese impulso que va a tener la élite en tener un conocimiento de astronomía? ¿Qué dicen ustedes? En realidad, jóvenes, la astronomía que estudian la élite, la clase dominante, era pues buscar cuál es esa relación que existe entre el movimiento de las estrellas con respecto al ciclo agrícola. Gracias a ello, ellos podían predecir cuándo van a haber cosechas, cuándo van a haber sequías, inundaciones, y gracias que era un conocimiento cerrado que solamente ellos conocían, el resto del pueblo lo van a ver a ellos como dioses, como personas que van a tener esa visión profética, ¿no? En el momento de saber cuándo cosechar, cuándo cultivar, cuándo van a haber sequías e inundaciones. Y entonces poco a poco van a llegar a tener un gran prestigio. Van a desarrollar, como les mencioné, todo lo que es las matemáticas, en especial la aritmética, la geometría, con el propósito, obviamente, de construir templos, edificios para poder controlar más a la población. Ellos van a desarrollar, pues, la que es la numeración sexagesimal. En literatura, jóvenes, tenemos un gran poema, el poema de Gilgamesh. Se dice pues que este poema fue durante la época de los sumerios y tiene pues alrededor de 2500 años aproximadamente, jóvenes. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y de qué trata el poema de Gilgamesh? Bueno, es una narración épica que va a inspirar incluso los relatos bíblicos. Gilgamesh pues era un semidios en el cual también va a ser instruido para poder realizar un arca porque él era consciente de que iba a llegar un gran diluvio universal. ¿Te suena conocido esa historia o no? ¿A qué historia se parece? Noé. Noé. Noé, Noé. claro que sí. Fue una historia relatada por los hebreos y que tiene más o menos una antigüedad de 1500 años aproximadamente. Pero el poema de Gilgamesh tiene más, tiene 2500, estamos hablando pues de 1000 años de diferencia. Eso nos indica pues que muchos de los relatos que están en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es muy probable pues que hayan cogido historias de otros pueblos anteriores a ellos para formar su propia identidad. En cuanto a la arquitectura, destacan los sigurats jóvenes, estos templos construidos de Profe, ladrillo, de adobe. Sí, dígame. ¿usted cree en Dios?
Por supuesto, pero es importante también ver temas de los relatos de historia. Y además, cuando me hablas de Dios, me imagino que estás hablando bajo el concepto cristiano, ¿correcto? Porque también les preguntaría a ustedes, ¿creen en Jesús? No, cristiano no, Cristiano no. Pero no, obviamente del cristianismo se llevan pues varias ramas, el catolicismo y el no, ortodoxo. no, No. ¿De qué no, religión estamos hablando entonces? judía, Judía. Pero obviamente los judíos no creen obviamente para empezar, Jesús no es su Mesías, ¿correcto? sí, Es sí. un personaje importante para ellos, que de hecho pues el propio pueblo judío lo va a justiciar, ¿no? Y otro hecho importante es que ellos aún están en búsqueda, ¿no? De ese gran Salvador que aún todavía no ha llegado. O sea, pero Entonces, sí llegó, solo que no se han enterado, no se han enterado. no, puede ser. No, no se han enterado todavía, no están ahí. Y ojo, ¿no? Lo interesante es que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam tienen mucha similitud porque una obviamente se inspira en otra. Y son las más tres importantes religiones monoteístas y patriarcales encima, ¿no? Es interesante también siempre tener en cuenta. Entonces, eh, los sigurats, mayormente, ¿quiénes habitaban? Habitaban ahí pues los patesí, los ensi, los líderes religiosos, que obviamente ahí la gente iba a no solamente a peregrinar y rendir pleitesía, sino a entregar sus excedentes productivos. De esa manera, pues, esta élite cada vez se enriquecía mucho más. Con respecto a la región, eran politeístas. Si bien es cierto, durante toda la historia de Mesopotamia van a tener, pues, dioses, digamos, principales, mayormente, pues, eran em, veneraban a distintas deidades, desde diosas femeninas a dioses masculinos. Por ejemplo, una diosa femenina muy conocida era Ishtar. Otro dios muy importante es Marduk, por ejemplo, entre varios, ¿no? Hay varios ahí dioses que van a destacar en Mesopotamia. Pero lo importante es que siempre estos dioses se manejaban en triadas. No te olvides esa palabra, ¿ya? Triadas. Muy bien, triadas. Perfecto. Bien. Hasta aquí, jóvenes, con respecto a Mesopotamia, ¿alguna pregunta, alguna duda para luego hablar sobre Egipto? Profesor, ¿qué significa triadas? Triadas, obviamente, en este caso se refiere a que las deidades que profesaban, que veneraban, lo hacían pues de tres en tres, ¿no? Esa era, digamos, la característica, ¿no? Siempre eran tres dioses principales que se manejaban. A eso se refiere pues las triadas. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Preguntas, dudas? Muy bien, muy bien. Vamos entonces a continuar. Eh, Estamos obviamente siendo lo más precisos con respecto a este tema, ya que sin Profesor, duda, ¿puede volver a explicar, por favor, la arquitectura? claro, la arquitectura mayormente destacan los templos o llamados zigurats, que son especie pues, de pirámides escalonadas, mayormente hechos de ladrillo. Es más, hay un zigurat muy famoso, la Torre de Babel, no sé si habrán escuchado hablar sobre ella. Entonces, esos son, digamos, los zigurats, ¿no? Por ejemplo, hay un Profesor, zigurat, disculpe, sí, sí, dígame. la Torre de Babel es aquella que decía que llegaba hasta el cielo supuestamente. Claro, pero hoy sabemos pues que es una exageración, porque estas torres que vemos, según lo que nos muestra la arqueología, pues no eran tan edificaciones tan grandes como se ve, ¿no? Una de las edificaciones más inmensas que hubo fue sin duda las pirámides de Egipto, que llegaron a llegar, creo que si no me recuerdo, hasta más de 200, 300 metros de altitud, y así fue la construcción más alta hasta que la Torre Eiffel en el siglo XIX pues la supera, ¿no? Hoy en día pues hay rascacielos tres, cuatro veces más grandes que la que se que las torres que la Torre Eiffel, ¿no?
Recuerden las Torres Gemelas, que fueron las más apoteósicas en todos los años 70 y que fueron destruidas en el año 2001, pero hay otras, por ejemplo, en Dubái, donde se dice, pues, está ahí el rascacielos más grande, el más alto del planeta, ¿no? Por ahí me dice, profe, la Torre de Babel se trata también de los idiomas. Claro, en la Biblia, pues, habla de que la Torre de Babel se destruye y la población habla distintos idiomas, ¿no? La Torre de Babel existió Dice, en la porque, Biblia dice que cayeron lenguas de fuego y ujú, empezaron a hablar diferentes idiomas. claro, y lo curioso es que justamente esa Torre de Babel fue un sigurat durante el Segundo Imperio Babilónico. Y quien gobernaba el Segundo Imperio Babilónico, o el más destacado, era Nabucodonosor II. Claro, obviamente los hebreos tienen que hablar de esa época, porque fue el tiempo donde estaban sometidos por los babilonios. Y entonces, obviamente, eso es importante destacar. Muy bien. Por aquí me dicen ahí otra pregunta. A ver. Bueno, obviamente muchos de estos figuras prácticamente ya han sido destruidos por el tiempo. Recuerden que Irak es un país que con muchos conflictos internos y externos. Hace mucho tiempo atrás Exacto. gobernaba un dictador, Saddam Hussein, e incluso pues el Estado Islámico en los años pasados, porque recuerden que el Estado Islámico se originó en Irak, ha logrado pues destruir importantes recintos arqueológicos y existe pues ese temor, ¿no? De los arqueólogos, de los investigadores, de cómo pues grupos, por así decirlo, extremistas, están atentando contra la cultura, contra el patrimonio, no solamente de estos pueblos, sino también del mundo, ¿no? En realidad. Muy bien. Vamos entonces a hablar sobre Egipto. A ver, Gilgamesh. Había. muy bien. Vamos entonces a hablar un poco sobre Egipto, ¿correcto? Muy bien. Herodoto, un importante sabio, padre de la historia, habla pues acerca de que Egipto se debe gracias al don del río Nilo, ¿no? El río Nilo, como ustedes saben, recorre de sur a norte y desemboca pues al mar Mediterráneo, en la cual en esta zona forma lo que conocemos como el delta. Y aquí es donde deja un barro negro, el famoso limo, que es el que le permite pues que se puedan cultivar, ¿no? Esta zona pues se le conoce como la Baja Mesopotamia. Profe, pero ¿por qué la parte norte le llaman Baja Mesopotamia y en el sur le llaman Alto Egipto? Bueno, lo llaman así básicamente porque el río Nilo pues tiene un recorrido de sur a norte, ¿no? Y vean acá, ¿no? Acá cuando inunda el río Nilo y luego se desborda y luego se va, deja una capa oscura. Justamente por eso pues a los egipcios pues se le conocía con ese nombre, ¿no? Y de hecho pues es importante siempre mencionarlo. Y este limo, esta capa negra, es que justamente la que le va a permitir al pueblo poder cultivar, ¿no? Poder cultivar sus tierras. Mayormente, ¿quiénes eran los más dichosos? Los del Bajo Egipto, ¿no? Los de Bajo Egipto. Por eso que los del Alto Egipto, los principales reyes van a querer apropiarse de este territorio para obviamente obtener pues sus recursos, ¿no? Gracias a esa unificación nacen pues los imperios a cargo pues del faraón, ¿no? Del faraón. Entonces, importantísimo, ¿no? Conocer, digamos, las características más eh, importantes acerca de lo que hoy en día es el Egipto que hoy conocemos, ¿no? O que estamos por conocer. Sí, por ahí creo que iban a preguntar algo con respecto a Egipto. ¿Ya? Los antiguos egipcios jóvenes llamaban a su nación, a su tierra, Kemet. Profe, ¿qué significa Kemet? Kemet significa tierra negra, se refiere pues al limo, que es la que le permite poder, en este caso, cultivar, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar también hoy día sobre su proceso histórico, antes de tener nuestro pequeño descanso, ¿no? Terminamos Historia Universal y tenemos un descanso de 15 minutos, ¿ya? A ver,
Veamos acá un poco sobre su proceso histórico, que es importante siempre tomar en cuenta. Empecemos con el periodo predinástico, ahí está, o también llamado arcaico. Si bien es cierto, la evolución histórica de Egipto se divide en imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo, es importante pues ver un poco los antecedentes. ¿Por qué? Porque antes, jóvenes, Egipto estaba dividido en diversos pueblos llamados nomos. Con el tiempo estos pueblos se unen y se forman reinos. Va a existir pues el reino del Alto Egipto y el reino del Bajo Egipto. Hasta que un rey del Alto Egipto somete al Bajo Egipto y va a unificar justamente en un solo imperio, ¿no? Por el cual pues, Y así el rey del Alto Egipto se convierte en el del Alto y del Bajo Egipto. claro, se convierte pues en este caso en el faraón. ¿Quién es ese personaje? Acá está, Menes o Narmer. Unifica a Egipto y funda su capital en Tinis. Por eso que también a esto también se le va a llamar periodo tinita. ¿De acuerdo? Porque ahí está pues la hegemonía de esta ciudad, ¿no? Entonces, Narmer o Menes es el primer faraón. Ahora, en algunos textos nuevos que estoy viendo, ya no lo llaman pues Menes o Narmer, de frente le dicen el rey escorpión, entonces tú ya sabes pues que es el mismo, ¿no? Profe, Narmer y Menes, rey escorpión, el rey escorpión, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, con el tiempo, los sucesores de Narmer y Menes fundan pues el imperio antiguo. Y durante toda esta etapa, también llamado periodo menfita, es donde obviamente se van a construir las grandes pirámides de Egipto que ustedes están apreciando. Pero ojo, ¿ah? Las pirámides que conocemos, que ustedes están apreciando, no siempre fueron así. Las primeras pirámides en realidad pues eran una especie de, por así decirlo, de pirámides escalonadas, llamadas las mastabas, ¿no? Eran obviamente una especie de pirámides escalonadas. Y ahí pues el faraón que manda a construir estas pirámides, o uno de los primeros va a ser el faraón Sócer, de la tercera dinastía. Manda pues a construir pues la primera pirámide escalonada en lo que hoy en la ciudad de Saqqara. Y quien la diseña es el gran arquitecto que luego va a ser inmortalizado, porque luego se va a convertir como una especie de deidad, que es obviamente Imhotep, ¿no? Imhotep luego va a ser divinizado. Aquí, para muchos arqueólogos, se construye pues la Esfinge en la zona de Gizeh, donde hoy están actualmente las tres pirámides más famosas que todavía se mantienen en pie, que es la de Keops, Kefren y Miserino, pero sabemos que hay otras pirámides más también, y que pertenecen justamente a la cuarta dinastía, ¿no? Entonces, las pirámides han ido también evolucionando. Debido pues a que era un estado despótico, cruel, van a haber pues una serie de rebeliones por parte de los gnomos y logran su independencia, ¿no? Y rompen con la unidad de Egipto. Es un, esto se conoce pues como el primer periodo intermedio, donde obviamente va a haber cierta Y autonomía de profesor, los una gnomos. pregunta, ¿dónde está la reina Nefertari? Nefertari es, si no mal recuerdo, eh, la esposa de Ramsés, ¿ya? Recuerden que en el mundo Egipto quien tomaba el control del Estado era el faraón masculino. Hubo obviamente faraonas que obviamente asumían un papel masculino, incluso en las ceremonias tenían que vestirse como tal, como Hatshepsut, por ejemplo. Pero en casi al final de la decadencia de Egipto, Cleopatra no tenía por qué fingir su feminidad, ¿no? Pero ya eran tiempos ya un poco distintos, ¿no? La capacidad de Oye, pero ¿dónde está Cleopatra. su cadáver ahora? Ah, bueno, muchos de estas momias en algunos lugares han sido recuperados, están mayormente, principalmente en el Museo del Cairo. Hay otras que lamentablemente o no han sido descubiertas porque es muy difícil hallarlas o simplemente pues han sido, en este caso, robadas ¿Ocupados? en este caso, perdón, ¿cómo se llaman estas personas?
Ah, ya, muy bien, voy a aceptarla. Bueno, por personas obviamente que se dedican, pues, sin duda, al robo de Profesor, se reliquias, dice ¿no? que Los saqueadores, ¿no? Perdón, Profesor, perdón. se dice que Nefertari está junto a la tumba de Tutankamón, ¿es verdad? Es muy difícil, obviamente, mencionar o aseverar esa noticia porque mm, Nefertari es posterior a Tutankamón. Hay que recordar, pues, que Tutankamón era un faraón muy adolescente que muere en extrañas circunstancias y que es muy famoso porque ahí, pues, se encontró sus tesoros y fue descubierto, pues, a inicios del siglo XX por el arqueólogo Carter. Y no hay referencias, ¿no? Sé que se ha encontrado a Ramsés, ¿no? Hace unos años atrás. Sí, Entonces, profe. hay todavía, pues, hay mucho que investigar con respecto a eso. Pero no tengan la menor duda que muchas de las momias importantes que conocemos están en manos de personas particulares, porque constantemente se roban las reliquias de las grandes civilizaciones de la antigüedad, como el caso del nuestro, ¿no? Donde los huaqueros hacen su función y venden lo robado a personas que pagan Pero lo que las sea por personas tener esas reliquias. Muy bien. Hablemos posteriormente. en- Mentuhotep nuevamente restablece la unidad en Egipto. Otra vez somete a los gnomos y funda su capital en Tebas, ¿no? Una ciudad, pues, al sur de Egipto, y que obviamente está bajo el control del Alto Egipto, claro está. Pero lamentablemente, pues, esta unión o esta integración de Egipto no va a ser por mucho tiempo, ya que al final se produce, pues, la invasión de los Ixos, donde irrumpen Egipto debido a que tienen un mayor desarrollo militar, carros de guerra tirados por caballos y armas de bronce, algo que los egipcios no habían conocido. Los Ixos van a controlar todo el delta, es decir, la Baja Mesopotamia, y establecen su capital en Avaris. Y ahí, pues, se produce, pues, lo que conocemos como el segundo periodo intermedio. Y te doy acá un alcance. ¿Tú te acuerdas de que, por ejemplo, de José y sus hermanos, sí o no? Este personaje tenía el don de adivinar o profetizar con su de, sueño, ¿no? de interpretar sueños. Interpretar, ¿no? Y gracias a ello llega a ser, pues, el gran visir del faraón, prácticamente la mano derecha. Y luego te das con la sorpresa que en otro escena de la Biblia o de las películas que hemos visto ahora en Semana Santa, Moisés ahora tiene que rescatar a su pueblo de la esclavitud por parte de los egipcios. Seguramente tú te preguntarás, pues, pero ¿cómo es posible, pues, que los egipcios antes eran buenos amigos de los hebreos y ahora son los que son los malos? Lo que pasa es que Porque José los invitó. claro, lo que pasa es que en tiempos de José, eh, los que gobernaban Egipto no eran los egipcios propiamente dicho, eran los hicsos, pues. Y los hicsos eran un pueblo invasor, igual que los hebreos que llegaron obviamente a Egipto en su momento. Hasta que en el Imperio Nuevo, Amosis, ¿no?, otra vez restablece la unidad de Egipto. En este caso, lo que hace Amosis es expulsar a los hicsos, unificar el Alto y el Bajo Egipto. Y va a ser Tutmosis, aquí, Tutmosis III, no te voy a olvidar, el que va a lograr la mayor expansión territorial, jóvenes. Va a conquistar Fenicia, Palestina, Siria. Otro importante faraón es Amenofis III, perdón, Amenofis IV, que va a imponer el monoteísmo, jóvenes. Por ahí me preguntan, profesor, pero su adoración a los dioses se mantenía. Bueno, eh, Amenofis IV va a implementar el monoteísmo porque se va a dar cuenta que el poder de la casta sacerdotal era superior a la del faraón. Porque por mucho tiempo la casta sacerdotal había mantenido el monopolio de la religión. Y por lo tanto tenía un gran poder. Y para arrebatarle ese poder necesitaba tener la religión de su lado. Por eso es que Amenofis va a implementar reformas religiosas. E incluso va a
crear, como por así decirlo, al dios Sol. ¿Y quién va a ser el dios Sol? Atón. Es más, Amenofis IV cambia de nombre. Se va a llamar Akenatón. Su religión se va a llamar pues Amarniana y traslada su capital a Tel el Amarna. Y ahí pues Akenatón solamente contó con el apoyo de su esposa Nefertiti. Hay que recordar pues que esta reforma religiosa tuvo como principal objetivo pues afianzar la autoridad del faraón y debilitar la influencia del sacerdocio, que tenían el monopolio de la deidad más importante, que era Amón-Ra, que estaba en Tebas. Y no fue fácil, jóvenes. Nuestro amigo Akenatón va a tener que realizar una serie de luchas, un proceso de guerras internas, que esto obviamente va a ser aprovechado por otros pueblos para, para apropiarse de la zona del Canaán, que pertenecía pues a Egipto en ese tiempo, ¿no? Los hititas, por ejemplo, aprovechan ese conflicto interno, ¿no?, entre Akenatón y la casta sacerdotal. Tras la muerte de Akenatón, su hijo Tutankamón asume el poder y restablece el politeísmo. Era de hecho pues un faraón controlado por la casta sacerdotal y por los altos mandos militares. Su tumba pues, fue descubierta, como mencioné, allá a inicio del siglo XX, en el lugar llamado el Valle de los Reyes. Hay que recordarles, jóvenes, que durante el Imperio Antiguo los faraones eran enterrados en las pirámides, pero durante el Imperio Nuevo los faraones no eran enterrados en pirámides, sino en cámaras subterráneas llamados hipogeos, como es el caso de Tutankamón. Y es considerado pues uno de los más importantes de la historia, porque ahí se encontraron todos sus tesoros. Solo comparable pues a lo que se descubrió acá en La Libertad, cuando Walter Alba da a conocer al mundo al señor de Zipán. Otro importante faraón es Ramsés II, que trata después de recuperar su grandeza económica, política y militar. Lamentablemente, pues luego de serios enfrentamientos con los hititas, no tiene otra opción que firmar un pacto, que es considerado pues el primer tratado internacional de la historia, que es el Pacto de Kadesh, un tratado de paz. La época dorada del antiguo Egipto, jóvenes, la encontramos acá en el Imperio Nuevo. Acá tenemos a los más importantes faraones: Ramsés, Akenatón, Tutmosis, Tutankamón, Hatshepsut, importantes faraones que han contribuido al desarrollo del antiguo Egipto. Lamentablemente, Egipto entra en una etapa de decadencia. Egipto en un primer momento va a entrar en un periodo de crisis, básicamente por las pugnas internas y por el ingreso pues, de otros pueblos, en las cuales el que más va a destacar pues, va a ser el imperio asirio, que los va a conquistar. E incluso va ahí a colocar una dinastía títere bajo su sometimiento en la ciudad de Sais. Pero va a haber va a destacar acá un importante personaje, heredero de la dinastía saíta, samético, que va a conseguir romper con la influencia de los asirios. Y se va a dar pues inicio a un periodo de prosperidad, de autonomía, a la cual pues se le conoce como el renacimiento saíta. Pero va a ser por poco tiempo, jóvenes, ya que luego Egipto va a ser sometido por los persas y luego posteriormente por las fuerzas macedónicas de Alejandro Magno. E incluso él funda una ciudad que lleva su nombre, ¿no? Alejandría. Tras la muerte de Alejandro Magno, uno de sus generales se queda con Egipto, Ptolomeo, y a partir de ahí se inicia la dinastía ptolomeica. Y la última descendiente de los Ptolomeos es nada más y nada menos que nuestra amiga Cleopatra. Por ahí, profesor, me dicen, ¿quién creó las armas, las pistolas?
Bueno, las pistolas ya, al menos las que hemos visto, las convencionales, que tienen ahí una especie de válvula en la cual se colocan las balas y luego empiezan a disparar. Obviamente, uno de ellos es el señor Colt, ¿no? Es norteamericano y justamente lleva su nombre. Está también el inventor de rifle de apellido Winchester, ¿no? También. Entonces, las armas mayormente de fuego, las modernas, por así decirlo, son obviamente invención en los Estados Unidos, pero hay que recordar pues que las primeras armas a distancia, los chinos se dice que se le atribuye pues el uso de la ballesta y otras armas, ¿no? Sofisticadas. Muy bien. Al final pues allá por mm, por el año 30-31 antes de nuestra era, Octavio destrona a Cleopatra y a Marco Antonio, ¿no? Cleopatra pues va a ser la última faraona y tras la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio se queda con Egipto y la vuelve provincia romana. Poco tiempo después, Octavio pues se convierte en el primer emperador de Roma, por el cual se va a llamar Augusto, ¿ya? Augusto, así se va a llamar nuestro amigo Octavio. Y finalizando, jóvenes, rápidamente, organización política, social y económica. Bueno, va a ser una monarquía teocrática. En el poder, pues, debe estar ahí el faraón junto con la casta sacerdotal y también la aristocracia militar. Con lo que se refiere, pues, a la organización económica, se dedicaban principalmente a la agricultura, cultivaban cereales, frutos. Hay que recordar, pues, que los inventores de la cerveza fueron los egipcios, ¿no? Ahí están, los egipcios. Importante, pues, el aporte con respecto a la economía, ¿no? A la agricultura, que fueron, digamos, muy, pero muy, muy buenos. También podemos encontrar, pues, que se dedicaban a la crianza de animales como cabra, cordero, el buey y el cerdo. Y el buey, recuerden que fue también muy divinizado también por los egipcios. En cuanto al comercio, pues se dedicaban principalmente pues a la importación de hierro y madera. Ellos comercializaban con otros pueblos, como Creta, que le proporcionaba bronce o metales principalmente, y de los finicios, que también les conseguían una serie de productos que necesitaban los egipcios. Normalmente los egipcios, ¿qué podían exportar? Ellos exportaban piedra caliza, ¿no? Que mayormente pues esos eran sus principales recursos, entre otros productos también apreciados en ese tiempo. Vemos ahí pues una clara diferenciación social, la nobleza, hablamos pues de la élite dominante, el faraón y su familia, los sacerdotes, la casta militar que los cuidaba, los escribas que eran hombres muy sabios que registraban, eran los administradores prácticamente del Estado. Ellos registraban pues los productos y todo lo que tenga que ver con la parte de gestión. Tenemos a los campesinos, los felá, que se dedicaban a la cosecha, al cultivo, y por último los esclavos. Aunque estos esclavos también, como toda civilización oriental, pertenecían al Estado, ¿no? Aquí el esclavo no pertenecía a personas particulares, sino al Estado. ¿De acuerdo? Al Estado. Y con respecto pues a los aportes, tenemos a la escritura, que es muy interesante, joven, la escritura, ¿no? Tenemos acá pues a la escritura hierática, tenemos acá pues a la escritura demótica y a los jeroglíficos propiamente dicho. Profesor, ¿y cuál es la diferencia en este caso pues con respecto a la escritura que usted me acaba de mencionar, ¿no? Bueno, es importante siempre tener en cuenta lo siguiente, jóvenes, ¿no? Profesor, ¿puede volver a la imagen anterior, por favor? Claro que sí, ahí está. Ahí está. Ahí lo tienen. ¿Sí? ¿Se puede? ¿O todavía? ¿Me avisan? ¿Me avisan? Muy bien. ¿Se puede dar así, no? ¿O todavía? Igual esto va a estar grabado, no se preocupen chicos, pueden ver el material cuantas veces quieran, ¿ya? Igual el PTT también se los voy a dar, no se preocupen, ¿ah? Muy bien.
A ver, en cuanto a la escritura, les mencioné pues que eran jeroglífica, demótica y hierática. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? Bueno, la jeroglífica eran pictogramas, eran dibujos sagrados, mayormente pues realizados por los sacerdotes y se realizaban en los muros de los templos. Ahí está. En cambio, la demótica, jóvenes, era para las actividades económicas de uso comercial. Está muy mal que se diga que la demótica fue la escritura para el pueblo. El pueblo era, no se le, estaba prohibido de enseñarles de escritura o algún tipo de conocimiento. Pero era importante el comercio y por lo tanto pues había un tipo de escritura solamente relacionada al comercio, las actividades, a esta actividad muy importante, por el cual obviamente se utilizaba para comercializar, ¿no? La hierática son jeroglíficos que también eran del sacerdocio, pero eran un tipo de escritura mucho más simplista y mayormente estaban plasmados en los papiros, a diferencia de la jeroglífica que eran pues textos mucho más complejos y estaban plasmados en los murales. En cuanto a astronomía, bueno, ahí claramente vemos pues que van a destacar bastante porque ellos también querían relacionar pues el ciclo agrícola con el movimiento de las estrellas. Lograron pues dividir el año en 365 días, conocían pues el calendario solar. En cuanto a las matemáticas, de hecho pues sin duda van a destacar principalmente en el sistema decimal, en la geometría, pero recuerden que la matemática está relacionada ¿a qué? En la construcción de templos, pirámides, edificios, ¿no? Como símbolos de sometimiento a la población. En cuanto a medicina, profesor, ¿qué puede destacar acá los egipcios? Bueno, sin lugar a duda, pues destacan bastante en el proceso de momificación, ¿no? Sin duda, pues la momificación es algo que va a caracterizar bastante a los egipcios. Y ojo, la momificación solamente se practicaba hasta donde se sabe a la élite, ¿no? Aquellas personas, digamos, con cierta posición social y económica. Profesor, disculpe, Dígame. ¿me puede dar 3 minutos, por favor, para ir al baño? Claro, adelante, 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 adelante. Vamos a esperar acá a sus compañeros, ¿sí? Bueno, este video no va a ser editado por si acaso, ¿eh? Muy bien, vamos a esperar acá un ratito. Bien, mientras esperamos a su compañero, alguna pregunta de repente, alguna inquietud que quieran realizar con respecto a este tema. Dudas, preguntas. Muy bien. Por ahí me dice, profesor, ¿cuál es el río más grande, el Nilo o el Amazonas? Bueno, el río, hasta antes se pensaba pues que el más largo era el Nilo, pero hasta donde yo sé es el Amazonas, ¿no? Un río más grande y el más caudaloso también, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuar. Con respecto, aparte de la momificación, pues también ellos eran expertos también en lo que es el uso de la medicina en cuanto a la ginecología, a la traumatología, por ejemplo. Muchos piensan que los que construyeron las pirámides de Egipto eran esclavos, pero está demostrado que no. Eran mayormente especialistas, ¿no? Picapedreros, trabajadores en materiales en la utilización del bronce, etcétera, ¿no? Y se demuestra pues porque muchos de ellos cuando se lastimaban eran curados y había mucho esmero en su cuidado, ¿no? Eso demuestra pues que la mayoría que mandaron que construyeron las pirámides pues no eran esclavos, sino especialistas, pero que eran obligados obviamente a trabajar por el Estado, ¿no? Como parte obviamente de un tributo. Muy bien. Con respecto a la arquitectura, sin lugar a duda pues vamos a encontrar estas importantes formas de construcción que se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos pues a las famosas mastabas, como ustedes pueden apreciar acá. Luego tenemos a la famosa pirámide escalonada, la más famosa pues la de Zoser. Tenemos a las pirámides propiamente dicha.
Y tenemos a los hipogeos, ¿no? Estas cámaras subterráneas, obviamente, o galerías, donde obviamente van a ser enterrados los faraones. Recuerden que las pirámides eran grandes mausoleos, Profe, cuando donde dice ahí cámara iba, se refiere a habitaciones, ¿no? perdón, Cuando dice cámara se refiere a habitaciones, ¿no? claro, sí, sí, habitaciones, obviamente, cada uno con un sector dividido, donde obviamente estaba enterrado él, sus sirvientes, y el cuerpo que lo va a seguir, ¿no? En la otra vida. Claro que sí. Gracias, profe. No se preocupe, no se preocupe. Adelante, adelante, no se preocupe. Continuamos entonces. En cuanto a la religión, jóvenes, eran politeístas, ¿ya? Y ellos tenían pues lo que se conoce como la creencia en la vida después de la muerte. Ellos creían pues en el juicio a los muertos. Por eso es pues que su principal guía, en el cual todo egipcio necesitaba tener para pasar el juicio final, era pues el famoso libro de los muertos. Profesor, Sí, dígame, dígame. sus dioses eran distintos a los de los griegos, ¿no? Por supuesto, no eran muy distintos, ¿no? Ahí vemos pues que los dioses mayormente pues tenían rostros zoomorfos, ¿no? Anubis, por ejemplo, ¿no? Rostro de chacal. Osiris, Horus, del halcón, ¿no? Tenemos a Tot, a Set, entre los más destacados, ¿no? Y bueno, muchos de ellos incluso participaban pues en estas ceremonias eh, con respecto pues a Anubis también, claro que sí, ¿no? Que son, digamos, principales personajes que van a estar pues en este juicio, ¿no? En el juicio final, ¿no? Donde los egipcios al final pues son juzgados mayormente por sus acciones. Muy bien, perfecto. Bueno chicos, entonces vamos a dar un pequeño break de unos 15 minutitos o 10 minutitos para luego hablar pues sobre el, historia del Perú. Vamos a hablar sobre el periodo formativo y desarrollo regional, ¿no? Primer desarrollo regional, ¿ya? Pequeño. Bien, jóvenes, tengan muy buenas noches. Vamos en Historia del Perú a hablar sobre el formativo andino y primer desarrollo regional, también conocido como horizonte temprano e intermedio temprano. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces. Profesor, ¿a qué usted llama formativo andino? Bueno, fue el periodo pues en el cual se desarrolló la alta cultura en el Perú. Y hoy obviamente se va a caracterizar por el desarrollo pues, de los estados teocráticos, por la consolidación de las clases sociales, por la arqueología tradicional, que va a ser pues un rasgo muy importante, ¿no? Con la aparición de la escritura. Este término de formativo andino fue adscrito por el gran investigador Luis Guillermo Lumbreras. Yo lo llamo así porque van a ser culturas que van a formar las grandes culturas, ¿no? Y aquí vemos pues tres elementos muy detallados. Por ejemplo, en el formativo inicial surgen los estados teocráticos. Aquí vemos pues cada una de sus características, por ejemplo, ¿no? Aparecen los grandes centros ceremoniales, como por ejemplo, en este caso, Cotox, Guarijilca, en Huánuco, Sechín, Cunturhuasi, Pacopampa, Garagay, por ejemplo, Profesor, ¿no? Sí, sí, no sé si seré yo nomás, pero noto la pantalla negro. así. A ver, un momentito, un momentito. Le mencionaba pues que el formativo andino pasa por tres etapas. Hablamos pues del formativo inicial o inferior, cuya principal característica es la aparición de grandes centros ceremoniales, por el cual pues aparecen estados teocráticos locales, específicos en ciertas áreas del mundo andino. En el formativo medio ya pues aparece pues el primer horizonte panandino, cuyo principal representante es Chavín, donde va a ser un estado teocrático
que va a tener una gran influencia en grandes áreas territoriales del antiguo Perú. Y el formativo superior ya es una especie de culturas puente que están dando paso hacia un nuevo periodo, la cual nosotros vamos a llamar desarrollo regional. Muy bien. Cuyo principal representante pues va a estar sin duda, va a ser sin duda Paracas, por ejemplo. Muy bien. Si Guillermo Lumbreras estudia nuestro antiguo Perú gracias bajo un enfoque de su desarrollo social y económico, John Robb, que vamos a ver aquí a continuación, aprecian ahí, ¿no? Clasificación, ¿se ve? Sí, profesor. Muy bien, Sí, profesor. gracias, muy bien. John Robb, pues obviamente va a clasificar en nuestro antiguo Perú en dos importantes etapas, horizontes e intermedios. ¿A qué llama horizontes? Llama horizontes a aquellas culturas que han logrado ejercer un dominio y una influencia en una área extensa. Ejemplos: Chavín, Huari y los incas. Y llama intermedio, claro, porque va a estar entre los horizontes, me llama intermedios a aquel periodo donde los pueblos, las culturas, van a tener características propias y que se van a diferenciar unas de otras, pero cuyo poder va a estar en un determinado sector, por el cual tenemos aquí horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Bajo este concepto de John Robb, vamos a estudiar las características más importantes del horizonte temprano y vamos a analizar rápidamente a la cultura chavín. Ahí está. Perfecto. Características del horizonte temprano. Es un estado teocrático, un gobierno en nombre de los dioses, obviamente, una agricultura altamente desarrollada, aparece la cerámica, hay un excedente productivo por las importantes técnicas que utilizan para la cosecha y la siembra, perdón, para la siembra y la cosecha. Hay una gran diferenciación social, una clase dominante y otra dominada, centros importantes, centros urbanos, civil y religiosa, y hay un gran desarrollo del arte lítico en la metalurgia y la cerámica que justamente había mencionado, ¿no? y el arte textil. Profesor, de Chavín, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, Chavín es la cultura, pues, considerada, pues, la síntesis cultural, pues, difundió sus patrones culturales a lo largo de todos los Andes peruanos, los Andes centrales. Vean aquí, por favor, el mapa que me imagino ustedes pueden apreciarlo, ¿no? Ahí está el mapa. Profesor, su descubridor, Julio César Tello. Julio César Tello la calificó como la cultura matriz del Perú. Hoy sabemos que eso no fue cierto, porque hubo otras culturas anteriores. Bueno, hubo obviamente importantes civilizaciones antes, ¿no?, de Chavín, como Sichín, por ejemplo, Kunturhuasi. ¿Su ubicación, profesor, me van a preguntar? Claro que sí, te van a preguntar. Hay que recordar, pues, que esta importante cultura se ubicó principalmente en la región de Ancash, en el callejón de Conchucos, entre el río Moshna y Huachesca, en la provincia de Huari, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente en la región de Ancash. Su centro de poder estaba, pues, en Chavín de Huántar. Profesor, con respecto a su arquitectura, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, repito, su centro de poder fue Chavín de Huántar, desde donde controlaba, pues, otros centros ceremoniales en otras partes. Y ahí, pues, han encontrado importantes esculturas y templos muy importantes para la élite. Ahí se encontró, pues, en el templo viejo el anzón monolítico, y en el templo nuevo se halló, pues, ahí el famoso
pórtico de las Falcónidas. ¿Qué es lo que más va a destacar Chavín? Va a destacar en estos jóvenes, la litoescultura. Son los mejores en trabajar la piedra de manera magistral. Y de hecho han recibido mucha influencia de Sechín. Esta manifestación artística, jóvenes, surgió pues del interés pues de controlar a la población con dioses terroríficos. Un claro ejemplo está pues sin duda el Anzón monolítico, que es la deidad más importante, el obelisco Tello, la estela Raimondi, las cabezas clavas, jóvenes, que de hecho pues muchos que iban a este templo a peregrinar se mostraban impactados con lo que veían. Profesor, y en cuanto a la cerámica, ¿qué nos pueden preguntar? Tres características importantes, jóvenes, sobre la cerámica de Chavín. El color monócromo. Manejaban gris o negro. Como ustedes pueden apreciar, se ve una decoración incisa, ¿no? Donde obviamente se trazan ahí un relieve, ¿correcto? Ahí está. Y tiene un asa gollete o estribo. Este es característico de la cultura Chavín. Ahí está, ¿no? Eso, digamos, son digamos, algo que, de hecho, lo más destacado. Profesor, ¿por qué desapareció Chavín? Me dicen por ahí. Claro, Chavín, como hemos dicho, era sin duda pues un centro ceremonial muy importante en el mundo andino. Todos iban a peregrinar a Chavín. Y los chavinoyes tenían pues su truco, ¿no? Por así, tenían sus estrategias para obviamente cautivar a la población, ¿no? A través del terror y todo ello. Y otras estrategias. Obviamente, con el paso del tiempo, las, los pueblos se van a dar cuenta de que podían ellos mismos también poseer ciertas ceremonias locales. Entonces, poco a poco van a dejar de peregrinar a Chavín. Y como obviamente Chavín no tenía un ejército para poder controlar a la población, poco a poco la gente va a dejar de peregrinar y empieza a dejar de tener importancia y los sumos sacerdotes dejan de tener excedentes. Se habla también de cambios climáticos que provocaron el colapso de la cultura de Chavín, pero sin duda fueron las más elementos significativos por el cual desaparece esta importante cultura. Eso, digamos, es una de las, por así decirlo, explicaciones por el cual la cultura de Chavín desaparece. ¿No? Desaparece. Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hablar sobre la cultura Paracas. Muy bien. Una cultura importante y también representativa. También, bueno, Paracas tiene dos etapas muy importantes. Por ejemplo, tenemos lo que es Paracas Cavernas, que claramente está bajo la influencia de Chavín, y tenemos lo que es Paracas Necrópolis. Entonces, también es importante destacarlo. Ahora, Paracas Cavernas fue descubierta también por Julio César Tello. Ahí claramente su ubicación estaba pues en la bahía de Paracas, específicamente en Cerro Colorado, en la región de Ica. En Paracas Cavernas, su capital va a ser Tajahuana. Esa va a ser la capital. ¿De acuerdo? Tajahuana. Y como repito, va a recibir una gran influencia de Chavín.
sus tumbas son reconocidas por tener esta forma, jóvenes, de una copa invertida. Ahí está. Esa, digamos, es una de las características de Paracas Cavernas. Ahora, con respecto a los tejidos, están hechos de lana con figuras del dios de las varas, que de hecho claramente es el dios Huiracocha, y que obviamente ahí claramente está, no, es muy notorio pues la influencia que ha ejercido de Chavín, ¿no? Ahí está. Entonces ahí vemos una deidad antropomorfa, ¿no? Y vemos esto, lo vemos bastante en los mantos funerarios de la cultura Paracas. Y también en esta etapa claramente vemos las trepanaciones craneanas, jóvenes. ¿Alguien por ahí se acuerda o sabe por qué se realizaban estas trepanaciones craneanas? Para empezar, ¿qué eran las trepanaciones craneanas? Bueno, eran intervenciones quirúrgicas. Era una cirugía para que la cabeza se anchara. No, no, esas son las deformaciones craneanas. Ahí te estás confundiendo. Las trepanaciones eran intervenciones quirúrgicas, como tú mencionas, basadas pues en la perforación de una parte del cráneo, ¿no? Mayormente realizadas para atender lesiones. Ahora, lo interesante acá, jóvenes, es que los cráneos de las momias que estaban en su mayor parte trepanados, con unos instrumentos hechos de cuchillos de obsidiana o piedra volcánica, eh, se ha demostrado pues que ha habido una alta eficiencia para el corte y se nota pues que muchos de los que han sido intervenidos han sobrevivido a ese tipo de cirugía. Así es, las momias, ¿no? Se han encontrado sus restos ahí. Esas son, digamos, las trepanaciones craneanas, ¿no? Entonces, el propósito de estas trepanaciones era pues para curar las dolencias, ¿no? Ocasionados por golpes producto de la guerra, ya que Paracas era un pueblo pues guerrero, ¿no? Pueblo guerrero. En Paracas Necrópolis vemos una mayor autonomía, prácticamente se aleja de la influencia de Chavín. Ahí, por ejemplo, vemos que, bueno, para empezar, su capital va a ser en Topara, ¿correcto? Es importante mencionar esa parte, ¿no? Topara. Ahora, las tumbas, como ustedes pueden apreciar, ya no es pues en forma de una copa invertida, sino más bien es rectangular y semi-subterránea, como ustedes pueden apreciar en su pantalla. Aquí está. Con respecto a los tejidos, claramente ahí van a destacar, van a ser los mejores en el arte textil. Van a utilizar pues lana, algodón, van a incluso a llegar a utilizar hasta 22 tonalidades de colores, jóvenes, con figuras antropomorfas. Y aquí vemos la figura pues de un sacerdote guerrero, por ejemplo. Entonces es importante siempre tomar en cuenta. Profe, dice, parece el cráneo de un alienígena, me dicen por ahí. No es un alienígena, ¿no? Es una deformación. Ahí justamente vamos a hablar de las deformaciones craneanas, ¿no? Miren, profesor, ¿qué son las deformaciones craneanas? Bueno, es practicada obviamente por todos los grupos sociales. También se ha demostrado que en la fase Paracas, cavernas, también habían deformaciones craneanas, sí es cierto, pero se ve con mayor notoriedad en esta fase de necrópolis. El objetivo, jóvenes, de estas trepanaciones era para diferenciarse de otras etnias. Porque, ojo, las trepanaciones no solamente eran así alargadas, sino también se hacían anchas, ¿eh? Por si acaso.
Entonces, ese básicamente era el propósito de estas deformaciones, ¿no? Para diferenciarse de otras etnias y también para que la élite también se diferencie del resto del pueblo. Ese era, digamos, el propósito principal. Sí, en otras partes del planeta también se hacían deformaciones craneanas. Por ejemplo, hay tribus en África donde actualmente se siguen haciendo estos tipos de actividad o, en este caso, de realización. Y gracias a ello, pues ha demostrado que no produce un impacto negativo con respecto a un daño que pueda recibir el cerebro, ¿no? Aquellos pueblos que practican las deformaciones craneanas no sufren no hay una alteración mental, no se sufre, al menos en las investigaciones de estos pueblos modernos que hacen esa práctica, ¿no? Ahí están las deformaciones craneanas. Muy bien. Por ahí creo que tengo un artículo sobre ello, ¿no? Y los voy a también compartir. De paso le hacen un like a mi artículo. Entonces es muy importante, ¿no? Las famosas trepanaciones craneanas. Muy bien. Ahora, de hecho, pues la cultura Paracas Necrópolis es la más sofisticada y la que más va a destacar, repito, es con respecto a los tejidos. Ninguna otra cultura va a lograr una mayor perfección en cuanto al arte textil. Eso no, que no les cabe la menor duda. Muy bien. Luego pasamos pues a otra etapa de nuestra historia, a la cual pues llamamos el primer desarrollo regional o intermedio temprano, como lo llama John Robb. Fue un periodo pues en la cual se van a desarrollar los estados de influencia regional, con manifestaciones culturales propias. Aquí pues en esta etapa surgen los estados teocráticos militaristas. Los más destacados son Moche o Mochica y la cultura Nazca. Aquí claramente se va a registrar un gran avance de las técnicas hidráulicas para la producción agrícola. Por eso que también se le conoce esto como el periodo de las sociedades hidráulicas o también de los maestros artesanos, porque es una etapa donde la cerámica va a estar en su máximo apogeo, jóvenes. Los mejores ceramistas van a convivir en esta época. ¿Qué nos pueden preguntar de la cultura moche, profesor? Bueno, su descubridor es Max Uhle, para empezar. Su ubicación principal está en la costa norte, en las regiones de Lambayeque, La Libertad y Ancash. Su economía se basa principalmente en la agricultura. Para ello van a utilizar canales de regadío, represas, acueductos. Recuerden que utilizaban pues la ingeniería hidráulica. Con respecto a su organización política es muy importante, jóvenes, porque como era un estado teocrático militarista, el poder político de los moches estaba pues dividido en altos cargos. Por ejemplo, un gobernador de un valle o de una zona de la región en Moche, o sea, un jefe local, era pues el famoso Alaec, como es el caso del señor de Zipán, por ejemplo, que era un alto rango, era un jefe local. Pero hay otro que está por encima del jefe local, que es el gobernante de toda la confederación, porque ellos se unificaban por confederaciones, ¿no? Estados pequeños que estaban obviamente al mando del Siequich. Profesor, ¿quién es el Siequich? El Siequich pues era el gobernante de la confederación de estos valles. Y aquí está lo bueno, jóvenes. Van a ser pues los mejores ceramistas en escultóricas. Ahí está, ¿no? Es decir, ellos plasmaban su cerámica como una especie de documental de su vida cotidiana. Ellos utilizaban mayormente dos tipos de colores, ¿no? Por eso que su cerámica es bícroma. Es bícroma.
Ya, ahorita ya vamos a terminar, no te preocupes. Ya acabamos ya, ¿no? Nos faltan solamente unos 5 minutos y terminamos. Bueno, em, su principal deidad, jóvenes, a pesar que eran politeístas también, su principal deidad pues, era Ayapaec, ¿no? El dios degollador. Y ellos van a destacar bastante en lo que es, en cuanto a arquitectura, las pirámides truncas, ¿no? Ellos van a destacar bastante ellos en las famosas pirámides truncas, ¿no? En arquitectura van a construir pues, centros urbanos, ceremoniales, hechos de adobe, los famosos edificios piramidales o plazas y rampas, ¿no? Tenemos pues al Brujo, a la Huaca del Sol, Huaca de la Luna. Ahí pues en una de esas huacas se encontraron pues a los restos del señor Zipán y a la Dama de Cao, donde hoy se sabe pues que también las mujeres también tuvieron un papel importante en la política moche. Y terminaremos hablando sobre la cultura nazca, jóvenes. Descubridor también Maxule. Entre Tello y Maxule se disputaban los descubrimientos, ¿no? ¿No? Interesante. Aquí pues se desarrolló pues en el Valle del Río Grande, en la provincia de Nazca. De hecho, pues su origen se debe a la influencia de Paracas Necrópolis. Y su capital y a la vez su centro ceremonial más importante va a ser Cahuachi. Cahuachi, no se olviden de ello. ¿Qué van a destacar, profesor? Van a desarrollar pues la agricultura, pero profesor, yo tengo entendido pues que Ica, Nazca específicamente es un suelo árido. Lo que pasa es que ellos utilizaron pues una alta tecnología hidráulica ante la escasez del agua. Construyeron pues reservorios, canales, acueductos subterráneos, galerías filtrantes, que hasta el día de hoy los pobladores utilizan, jóvenes, ¿eh? Y bueno, pues de hecho, pues en el ámbito político un estado teocrático militarista. Profesor, y en cerámica van a destacar enormemente en lo que es cerámica pictórica, de forma globular, polícroma. Llegaron a utilizar hasta 12 tonalidades de colores, jóvenes. Ellos utilizaron la famosa técnica horror al vacío. Toda la cerámica lo pintaban. Eso también es importante mencionarlo. Las cabezas trofeo, profesor, ¿me puede explicar qué significan? Bueno, las cabezas trofeo son pues cabezas modificadas, utilizadas pues en ceremonias y rituales. El dios más importante para ellos es el dios Kon, el dios volador o el dios del mar. Pero no ¿El dios podemos qué, profesor? olvidarnos, perdón, ¿El dios qué, profesor? el dios Kon, el dios Kon, el dios volador. Tampoco podemos olvidarnos pues de la línea de Nazca, jóvenes, o también los famosos geoglifos, ¿no? Así es, Kon, no, Kon, pero sin G, Kon. Pues dicen King Kong, ¿no? No es King Kong ni Godzilla, ¿no? Es Kong. Así es, Kong, Kong. Kong con K-O-I-N nada más, o C-O-I-N nada más, ¿ya? ¿Qué eran los geoglifos o la línea de Nazca? Bueno, eran enormes figuras realizadas en la pampa, en bueno, la zona donde se realizaban estas figuras geométricas era la zona de Palpa, ¿no? Ahora, hubo muchas hipótesis por el cual se pensaba, pues, que, bueno, al menos, por ejemplo, María Reich pensaba, pues, que era un gran calendario astronómico. Torillo Mejía pensaban que eran caminos o rituales. Hay otros que se atreven que eran utilizados para los extraterrestres, por ahí mencionan. Pero lo cierto es que, según lo que menciona María Rostorowski, es que estos geoglifos fueron realizados básicamente con un fin ceremonial, en honor a su único dios que podía verlos desde el aire. ¿Y quién era ese dios? ¿Quién era el dios volador? El dios Kong. Claro que sí, ¿no? El dios Kong. Así es, ¿no? Una importante deidad de ese tiempo, ¿no? Y es hasta el momento, pues, la teoría más sostenida, la propuesta por María Rostorowski, ¿de acuerdo? Entonces, importante, ¿no? Entender un poco algunos aspectos muy interesantes
de, de la cultura Nazca, ¿ya? De la cultura Nazca. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy. Muy bien, así es, el dios Kong, correcto. Muy bien, Profe, chicos. ¿los nazcas tenían pueblos aliados? Perdón, perdón. ¿Los nazcas tenían pueblos aliados? Bueno, mayormente era una etapa donde cada pueblo mantenía pues su propia identidad, pero eso no significa pues que habían pueblos que podían realizar pues ciertas alianzas, no solamente en aquellas sociedades dentro del interior de la cultura nazca, sino con otros fuera de la región, como es el caso de Tiahuanaco o Huarpa. Recuerden que, y eso lo vamos a ver la próxima semana, Huari nace justamente con la unión entre tres importantes culturas. Eh, Hablamos pues de la cultura Huarpa, Tiahuanaco y Nazca, ¿no? ¿Quién era María Reich? Me dice el profesor. Bueno, era una importante investigadora alemana que viaja junto con Paul Kosok, que fueron los que descubren las líneas, y cada uno de ellos pues tiene su propia interpretación. Y María Reich es la única que se quedó por mucho tiempo cuidando la línea de Nazca. Toda su vida permaneció cerca de las líneas. Ella fallece pues a finales de los años 90, entre el 99 y 98 aproximadamente. Pero sus investigaciones, si bien es cierto, son muy valiosas, la postura que ella tuvo con respecto a la línea de Nazca de que era un gran centro, un calendario astronómico, no es cierto, ¿no? En ese aspecto se equivocó. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención, por su paciencia.